para instalar el SAMP. Me estoy instalando ese y también me tira un error y no me deja abrir PHP en iAdmin. ¿Qué error te arroja? Algo de que no tengo puesta una password, acceso denegado, no se estableció la conexión. Sí, acceso denegado porque no uso una password, no sé dónde tengo que poner esa password. Ah, sí. Te pide usuario y clave de PHP Claro, ¿y dónde lo puedo poner eso? ¿En qué momento me lo pide como para que yo lo pueda Mira, ver? generalmente lo normal sería que no te lo pidiera porque generalmente viene por defecto el usuario root. A ver, probá con este usuario. Tu usuario root, ahí te lo escribo acá en el chat, root, A ver. y clave vacía. Y clave vacía, digamos, sin clave. ¿Y dónde podría colocar eso? ¿No te pide usuario y clave? No me piden ningún, no me pide Ah, él también te directamente. dice que el acceso es denegado. Claro, claro. Qué raro. Eh, y lo instalaste, digamos, el SAM lo tenés instalado y tenés en verde el servidor. No, El Apache. con el One Server nunca logré que se pusiera en verde. Después de un montón de pruebas, sí logré que 2 de 3 servicios funcionen, pero nunca llegó a ponerse en verde. Así que me di por vencida con el One Server y ahora estoy instalando el SAMP. ¿Y el SAM ya lo pudiste probar? No, este es el que me tira el error, el que no me pide esta password y no. O sea, me tira el error de que no está la password, pero nunca me la pidió tampoco. Acá una compañera dice que si cambiaste el puerto por defecto del SAM o el One Server. Sí, ya probé varias cosas en el SAMP. Recién hoy lo estoy instalando y lo primero que hice cuando me tiró el error fue cambiar el puerto de 3306 a 3307. Eh, pero no sé cómo seguir. Bueno, envíame un correíto con lo que hiciste, con el error que tenés Dale. y veo a ver qué puede llegar a hacer. Bueno, muchísimas Un gracias. poquito. Perfecto. Eh, bueno, ahora sí, continuamos, iniciamos la clase. Voy a pasar a compartir pantalla. Bueno, entonces vamos a abrir el NetBeans. Para continuar con el proyecto.
Bueno, nos conectamos a un ambiente de servidor. Bueno, la clase pasada habíamos llegado hasta, hicimos un archivo checkuser, ¿no? Que lo usábamos para conectarnos, ¿no? Del frontend al backend y mostrar una información del lado de el frontend, ¿no? En el caso de la clase pasada mostramos para, digamos, chequeamos la conexión y mostramos, ¿no? Lo que es el usuario ingresado, ¿no? Como lo mostramos en la pantalla del usuario ingresado, en el login. Bueno, lo que vamos a hacer en la clase de hoy, vamos a hacer una especie de controlador con una clase Java y la vamos a conectar a una base de datos. Lo que vamos a hacer es básicamente armar la conexión a la base de datos. El objetivo de esto es que me validen la base de datos que ya tenemos creadas, que me valide el usuario y clave que tenemos cargado en la base de datos y si es correcto me deje ingresar y si no, no me deje ingresar. Bueno, la gracia de hoy vamos a armar la conexión. Entonces, para que el checkuser, el archivo checkuser, tenga conexión con el login, ¿no? Porque yo quiero que estén el login y el checkuser conectados, vamos a tener que hacer que el login sea un archivo JSP para que haya un ida y vuelta de datos entre el login y el checkuser, ¿no? Eso lo vamos a hacer para que pueda haber un ida y vuelta de datos y podamos también hacer la conexión al servidor. Pero esa parte del login la vamos a hacer la clase que viene y lo que vamos a armar hoy es la conexión con la base de datos. Con la base de datos de PHP-MyAdmin que tenemos armada. Entonces, como les dije, vamos a necesitar una clase Java en la que la vamos a crear entonces una clase Java. Vamos a New. New Java Class, ¿no? New Java Class. Vamos a asignarle el nombre persistencia, porque la vamos a usar para hacer la persistencia con la base de datos. Y ven que ahí me crea mi public class Java, ¿no? Entonces vamos a borrar esto. Tenemos la clase pública. Y ahora vamos a empezar a armar nuestra conexión con la base de datos. Vamos a aceptar. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer para armar la conexión, vamos a definir algunas variables, ¿no? Vamos a definir algunas variables privadas. Entonces, vamos a decir private, una variable para la conexión, connection, que la variable va a ser de tipo connection, la vamos a llamar cn. Private, vamos a tener una variable de tipo result set,
que lo que va a hacer esta variable, que le voy a llamar rs, de tipo, todas las variables de tipo result lo que hacen es una variable que nos va a servir para recibir los datos que pueda traer la base de datos. Recibe este tipo de variables, reciben los datos que que nos trae la base de datos. Result. Luego otra variable de tipo también privada. Tipo prepared statement. Que la vamos a llamar PS. Bueno, el prepared statement es el que va a recibir la orden del select o de lo que sea antes de hacer esa devolución, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer a la hora de conectarnos, ¿no? Con la base de datos, vamos a hacer una consulta, ¿no? La variable connection va a decir nos va a servir para armar la conexión. El result set nos va a servir para recibir los datos que trae la base de datos y el prepare statement es el que va a recibir, digamos, va a recibir la orden de esa consulta que hagamos, ¿no? Nos va a servir básicamente para estas tres variables para conectarnos con la base de datos. Bueno, entonces seguimos. Bueno, veo que al momento de definir estas variables me está arrojando un error, ¿no? Me está arrojando un error acá para definirlas. Y si yo veo a ver a qué se refiere este error, me dice que me falta, ¿no? Me falta la importación de las librerías, ¿no? Las librerías de cada tipo de variable que estoy usando. Entonces, ahí la importo, ¿no? Básicamente lo que hago es importar la librería para poder usar estos tipos de variables que no tienen automáticamente, no vienen importadas esas librerías. Entonces, importamos. Y ahora sí, ahí tenemos las librerías importadas. Bueno, continuamos. Bueno, ahora lo que vamos a necesitar son variables, algunas variables públicas, vamos a necesitar también, y los atributos los vamos a definir para poder utilizarlos en la conexión, ¿no? Vamos a definir variables públicas con atributos también públicos para poder usarlos en la conexión. Entonces, básicamente, denme un momentito. Entonces vamos a definir esas variables públicas, ¿no? Public string, que son variables propias de la conexión, ¿no? Que vamos a establecer. Entonces vamos a definir una variable para el servidor, para traer los datos del servidor. Otra variable para la base de datos, ¿no? Base de datos, para el nombre de la base de datos, para poder lograr la conexión. Una variable para el usuario. Este es el usuario de conexión con la base de datos. Clave. Y una variable ejecutar, que vamos a utilizar para ejecutar la conexión. Bueno, entonces, ahora para ejecutar la conexión vamos a hacer un método. Vamos a crear un método que nos ejecute la conexión.
Entonces, ese método va a ser me va a devolver la conexión, ¿no? Va a hacer un retorno a la conexión, método función, como quieran llamarlo. Me va a devolver una variable de tipo conexión. Lo vamos a llamar, le vamos a llamar a este método conectarse. Entonces voy a aceptar a alguien primero. Conectarse se llama este método. Abro llave. Ahí me abrió y me cierra las llaves. Profe, una consulta. Sí. Cuando puso la conexión privada, ahí cuando inventó la variable al principio, Sí. o sea, ¿qué se diferencia? Si lo ponemos privado, obviamente es privado, pero ¿qué efecto haría? ¿Que alguien no podría entrar o qué haría? Sí, generalmente los datos que usamos para la conexión siempre son privadas, ¿no? Para tener resguardadas esas variables y que nadie salvo, digamos, nadie salvo el que realiza la conexión, el que la programa pueda usarla, ¿no? Es básicamente por un tema de seguridad, sí. Gracias. Bueno, entonces estamos en el armado de un método, ¿no? Ahora, el armado de un método para poder conectarnos. No, entonces lo primero que vamos a hacer es determinar el driver que vamos a usar para la conexión, ¿no? Entonces, vamos a utilizar el class for name para determinar el driver que vamos a utilizar. Entonces, vamos a acá utilizar el class for name para definir el driver de conexión, que en este caso va a ser com.mysql .jdbc.driver. Perfecto. Entonces, seguimos. Bueno, entonces ahora vamos a usar, una vez que tenemos definido el driver, vamos a usar la variable conexión, ¿no? Porque para armar el string de la conexión, primero voy a necesitar la forma de la conexión, ¿no? Y luego vamos a tener que indicar cuál va a ser el servidor con el que voy a trabajar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es usar la variable cn que la habíamos creado acá, en connection, creamos la variable cn, la definimos, entonces vamos a usarlas acá. Cn. Entonces, con esto vamos a definir la forma de la conexión, ¿no? Entonces, driver manager, get connection. Y ahora le vamos a dar a la conexión que vamos a obtener con el método getConnection, le vamos a decir cuál va a ser la forma de conexión, ¿no? Y la conexión va a ser un JDBC. Uy. MySQL, dos puntos, barra, barra.
Y a través de esta variable, que es la que va a retornar mi método conectarse, me va a retornar la conexión, va a obtener la conexión de esta forma de JDBC, con este driver, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a tener que definir es las demás variables. Las demás variables para poder concretar correctamente la conexión. Digamos, acá definimos la forma de la conexión que le decimos qué driver vamos a usar a través del método conectarse. Ahora tenemos que implementar estas variables públicas que acabo de definir acá. Entonces, primero vamos a definir el servidor. Perdón, Leandro, una pregunta. ¿El driver lo descargaste? No, ya viene. Luego igual vamos a incorporar un driver que se los voy a pasar, pero por ahora solo lo escriben y luego lo vamos a incorporar. Sí. Luego hay un archivito .exe que vamos a incorporar, que se lo voy a pasar. Por las dudas que no lo traigan en el BINS, se debería traerlo igual en el BINS, pero igual se los voy a pasar para que lo puedan usar. Así que por el momento déjenlo escrito porque al momento de, esto recién se va a ejecutar al momento de darle un start al proyecto, recién ahí se va a realizar la conexión, pero bueno, igualmente más allá de que esté incorporado el driver hay que escribirlo, ¿no? Hay que indicarle qué tipo de driver voy a usar. Bueno, entonces definimos el servidor. En este caso va a ser localhost, ¿no? Porque generalmente, si estamos usando nuestra máquina, es localhost, el servidor que estamos usando. Localhost. También hay un servidor que se puede usar para conexión con SQL, con MySQL, que se llama Remote mysql.com. Bueno, definimos entonces la base de datos. Que vamos a chequear cuál era. El nombre, ¿no? Tengo que indicarle el nombre de la base de datos. Bueno, esto es lo que les puede pasar con el WAMP, que lo que tienen que hacer es activar el servicio. Se activa el servicio de MySQL. Detenerlo, no es activar. Detenerlo. Bueno, la base de datos que habíamos usado es CAP Proyecto 2021, si mal no recuerdo. Teníamos acá localidades y demás, usuarios. Bueno, acá les dicen que esa servidor está alojada la base de datos, en este caso es localhost, ¿no? Como yo, ahí acá escribimos localhost. Le decimos el nombre de la base de datos, ¿no? CAP Proyecto 2021. CAP Proyecto 2021. Creo que alguien quiere entrar. A ver. Ah, no, ese sonido creo que es otra cosa. Ah, sí, Entonces, esa es la...
Bueno, listo. Este driver, acá no sé si me habían consultado eso mismo antes. Yo se los voy a pasar, ese driver, para después poder incluirlo. Yo se lo voy a estar pasando. Bueno, seguimos. Ahora sí hay que entrar. Bueno, acá proyecto 2021 decimos chequeamos, ¿no?, el nombre de la base de datos. Y si yo voy a localhost nuevamente, acá tenemos el usuario de conexión con el servidor, ¿no?, que es root@localhost. Generalmente se usa en el SAMP o el WAMP. El usuario es este, root@localhost, y la clave es sin clave, digamos, clave vacía. Entonces ahora hay que definir eso también. Está proyecto 2021. Entre comillas, ¿no? Entre comillas. Usuario. Dijimos que era root. Y clave. Clave vacía. Bueno, tenemos... Bueno, tenemos armado ahora las variables. Bueno, ahora luego que tenemos los datos de la conexión, lo que resta por hacer es hacer una clase para la consulta SQL. Básicamente para la consulta... bueno, antes también lo que se le puede agregar, ¿no?, al servidor, para que no haya ningún drama en la conexión y demás, es el puerto. Definimos el puerto, que es el 3306, que es el puerto de MySQL. Así que si ahí le agregamos el puerto también por las dudas. Bueno, entonces, al momento de agregar también digamos, de decirle, guardamos en la variable cn todos los datos de get connection, ¿no? Obtenemos para obtener la conexión. Le decimos, bueno, el driver que se va a usar. Y le pasamos los valores de las variables que acabamos de llenar, ¿no? Como son estas variables: servidor, base de datos, usuario, clave, le pasamos eso. Entonces, me dice, ¿no? Ahora me está diciendo que el class for name acá necesita una cláusula try catch, ¿no? Me dice que, pues, necesita una cláusula try catch. Es una cláusula que tienen que tener generalmente los métodos que tienen conexiones, generalmente se utiliza mucho, que es para excepciones de conexiones, ¿no? Para si hay algún error de conexión y demás, se realiza algún reintento de conexión hasta que se pueda establecer correctamente. Para eso se usa el try catch.
en lo que es programación. Y siempre que hacemos un método, nos va a pedir que incorporemos un try catch. Bueno, entonces ahí lo tenemos. Lo que sí vamos a copiar toda la parte del catch. Esta la vamos a cortar. Y la vamos a pegar acá. Para que abarque todo, ¿no? Vamos a pegar ahí. Para que abarque todo. Y igualmente me pide acá que agregue otra cláusula catch, ¿no? Al catch clause. Entonces, lo agregamos y ahí me agrega una doble catch para los diferentes tipos de excepciones que puede haber, ¿no? Los diferentes tipos de excepciones SQL que pueda llegar a ver acá. ¿No? Por todos los que son las SQL exception que se pueden encontrar. Bueno, entonces seguimos. Vamos a acomodar un poquito esto. Tenemos los datos servidor, base de datos, usuario y clave. No, estamos correcto acá. Tenemos el try catch. Bueno, ahora acá también me arroja un error, ¿no? Porque me falta return. Obviamente, como es un método, el método conectarse, me va a devolver una conexión, ¿no? Para poder establecerla. Entonces, hay que hacer acá el return. El return cn, de la variable cn, ¿no? Pero me parece que lo haré fuera de la función. No, método conectarse. Y persistencia. Ah, ok, me está faltando una llave, ¿no? Me falta. Por el tema de los catch, a veces puede quedar ahí sin una llave. Bueno, por el momento estamos bien, estamos haciendo el return. Bueno, ahora vamos a seguir con lo siguiente. Vamos a dejar acá un espacio. Bueno, ahora luego que tenemos la conexión, ¿no? Como les comentaba, vamos a hacer una clase para la consulta SQL. Entonces, esta clase la vamos a hacer de tipo ResultSet y la vamos a utilizar para devolver la consulta, ¿no? La consulta que vamos a hacer a la base de datos. Entonces, ese select de búsqueda nos va a traer dónde estuviera el servlet de la consulta. Entonces, esta clase que vamos a hacer ahora básicamente va a ser para realizar, una vez que está hecha la conexión, realizar la consulta a la base de datos para poder validar, ¿no?
que el usuario que estamos ingresando sea el que está alojado en la base de datos. Entonces, para eso vamos a hacer una clase para realizar esa consulta. Entonces, la clase va a ser del tipo resultSet. Public resultSet. Consulta SQL. Vamos a llamar a esta clase, este método, ¿no? Que le vamos a pasar un parámetro string de búsqueda. El parámetro va a ser básicamente lo que es el parámetro de búsqueda select de una base de datos. Va a estar buscando con un select, ¿no? El usuario cargado, ¿no? Entonces, abrimos llave. Y ahora sí vamos a usar la variable que tenemos acá arriba, el prepare statements. Vamos a utilizar. Entonces, porque vamos a tener que hacer un prepare statement que tiene que llamar a un método para obtener la conexión, ¿no? El método conectarse. Entonces, a través de esta variable prepare statement, lo que va a hacer es llamar al método conectarse para efectuar esa conexión. Entonces, prepare statement, vamos a usar esa variable, dijimos. Y le vamos a pasar el método conectarse punto prepare statement y a raíz de esto vamos a hacer la búsqueda. Vamos a pasar por el parámetro de la búsqueda. Entonces, prepare statement y vamos a usar la variable también de resultSet. En la que la vamos a utilizar para ejecutar la query, ¿no? Para ejecutar la query de búsqueda en la base de datos. Entonces, execute query. Y luego también vamos a necesitar otra variable que la vamos a utilizar para obtener los metadatos de lo que es de los metadatos de la consulta. Entonces, esa variable la vamos a llamar rsm. RCM, que la voy a tener que definir también. Profe, Sí, ahí en el prepare statement, entonces se conecta y ¿por qué le pasamos el parámetro de búsqueda? O sea, se conecta y le manda la consulta, sí. Porque hace todo. sí, se conecta, digamos, ejecuta el método de conectarse y le envía la consulta a través de estas variables, ¿no? A través de la variable búsqueda y ejecuta la query con el resultSet.
O sea, No. en el prepare statement se conecta y le manda la consulta, pero no está ejecutada todavía. Para ejecutarla Y hay para que hacer el ejecutarla execute usamos la query. query, sí. Sí, lo va a hacer Ah, todo en un mismo método que es este, consulta SQL, va a hacer todo. Va a ejecutar el método, conectarse, va a realizar la consulta y nada, y va a obtener los datos de esa consulta a través de esta variable que estoy tirando ahora. está bien, perfecto, gracias. Punto get metadata, va a traer los metadatos de la consulta. Y esto nos va a retornar el result set, ¿no? Nos va a retornar esta función, como dijimos, nos va a retornar el result set, que es el resultado de esa búsqueda. Result set nos va a retornar, tenemos que utilizar el return, result set. Bueno, entonces hay que definir algo más. Para el statement, vamos a definir otra variable. De tipo también result set. Result set metadata. Metadata. Esta es el metadata que le vamos a decir es SRM, que es la que acabamos de crear para recibir los datos de la consulta. Y agregamos la librería, ¿no? También. Pide RSM, result set metadata. El punto y coma. ¿Cómo? Ah, sí, tenés razón. Gracias. Result set metadata. Result set metadata. Ahí está. Bueno, entonces, con eso, ahí tenemos definidas todas las variables. Lo que sí me va a pedir, como siempre, como estamos utilizando un método de conexión, me va a pedir aplicar el try and catch. El try and catch. Result set in package. Creo que le falta la T a result. Sí, sí. Result set. Sí, exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias por la gracia. Profe, una consulta. Sí. No entiendo bien lo que hace, o sea, la parte que dice try y catch. ¿Para qué? Try and catch son excepciones se utilizan básicamente cuando usamos métodos de conexión. Cuando establecemos una conexión. Lo que hace es, en base a los errores que puedan traer la conexión, hace reintentos de conexiones y excluye, básicamente se basa en SQL exceptions que se utilizan para excluir, digamos, hace reintentos de conexión y nos excluyen las excepciones, SQL, que son excepciones que pueden causar que tengamos algún inconveniente para conectarnos. Entonces, como que nos facilita la conexión, básicamente. Nos hace reconexiones y nos excluye todas las excepciones de SQL que pueden causar algún error de conexión y demás. Se utiliza por tema de seguridad y para facilitarnos la conexión, el try and catch. Como que va a hacer reintentos hasta que se produzca la conexión, hasta
hasta que se pueda establecer la conexión. Y no va a excluir excepciones y demás. O sea, si no estaría eso, si la conexión, por Lightning ejemplo, Catch puede ser que se conecte igual, pero la conexión podría fallar por alguna excepción simple, digamos, quizás está todo bien y nos falla por alguna excepción que tuvimos que excluirla y no, digamos, y ahí nos va a dificultar más la conexión, básicamente. listo, muchas gracias, Se profe. utiliza para eso, para hacer intentos de reconexión, para hacer intentos de reconexiones a medida que si hay algún error o demás, y excluir excepciones, ¿no? Para que sea más fácil la conexión, lograr la conexión. Bueno. Seguimos entonces. Try catch. Como siempre vamos a cortar el catch para que me abarque todo. Ahí está, lo corté acá para que me abarque todas las variables de conexión. Y con eso ya estaríamos. Tema de conexión. Una consulta, ¿en el catch qué pasa? ¿Cómo? En el catch, ¿qué es lo que se ejecuta si no se hace la conexión? En el catch lo que hace es agarrar y obtener todo lo que son las excepciones SQLs, ¿no? Y el try es el intento que hace, digamos, el catch captura las excepciones que te pueda llegar a tener en SQL y hace un reintento con el try de conexión, así hasta que se pueda producir la conexión. El catch agarra como las excepciones, ¿no? Y las saca de lo que es la conexión para poder establecerla, ¿no? Quizás alguna excepción de SQL nos pueden llegar a lograr algún error de conexión. Entonces lo que hace es sacarlas y con el try vuelve a intentar hacer el reintento de conexión. Eso básicamente. Bueno, con eso ya tenemos armado todo lo que es la conexión con la base de datos. Lo único que, bueno, ahora lo que viene, ¿no? Lo que nos queda por ver es, lo que nos faltaría es hacer las llamadas para realizar las llamadas necesarias para la persistencia, para conectarnos a la base de datos. Ya una vez que tenemos toda la conexión ya armada, tenemos que hacer la llamada y una vez que, digamos, hacer la llamada y verificar, ¿no? Configurar la verificación de que si el usuario está o no está cargado en la base de datos, el usuario que vamos a querer validar, si está o no está en la base de datos, y avisarle a nuestro login si se encontró o no el usuario, ¿no? Entonces lo que hay que hacer una vez que tenemos la conexión es hacer esa búsqueda, esa llamada a la búsqueda, para ver si nuestro usuario está en la base de datos o no y permitir que nos permita el ingreso. Entonces, para poder hacer eso, como les comentaba en el inicio de la clase, vamos a cambiar el login.html, lo vamos a cambiar por un login.jsp. Bueno, y eso lo vamos a ver la clase que viene. Y calculo que también vamos a agregar algún driver de conexión también. Este driver lo vamos a agregar. Debería venir incluido, pero igual lo vamos a estar agregando y se lo voy a estar enviando. El driver de MySQL. Para que no haya ahí, no tenga ningún drama. Eso es lo de la clase de hoy. No sé si tienen alguna consulta. Yo tengo una consulta, pero no tiene que ver con esto. Es
El aula virtual tenemos, digamos, como dos proyectos distintos y están mezclados en los videos. Hay uno que es así como lo estás haciendo vos, con la misma página de inicio, y hay otro con una página de inicio muy distinta que tiene Bootstrap y tiene importados un par de frameworks más, tiene jQuery. No, simplemente son ejemplos para que ustedes tengan, diferentes modelos de CRUD y de actividades. Ustedes simplemente tienen que hacer una, lo que ustedes prefieran, pueden ser una de esas dos, o pueden ser el mismo lo que estamos haciendo ahora, o cualquier otra actividad que a ustedes se les ocurra, que logren un CRUD. Una conexión CRUD es una conexión con el backend, que validen algo, ¿no? Lo que a ustedes se les ocurra. Eso sería el objetivo principal. Y lo tienen que incorporar en el aula virtual en la última unidad, que está la unidad de Sprint, digo. Tienen que incorporar eso, el CRUD ahí. Genial, gracias. Leandro, vamos a ver la parte de, por ejemplo, de traer datos, como hicimos, bueno, en este ejemplo, el tema de localidades y provincias, de poder traer los datos a la página, al frontend, digamos, como para mostrarlos en el formulario. Esta parte no sé si va a haber algo armado sobre eso, pero lo vemos. Lo vemos a ver qué podemos agregar. Porque veía que en la parte del formulario quedó como un campo selector, la localidad y la provincia, pero en realidad no están relacionados. Podríamos elegir una localidad de Buenos Aires y poner provincia de Mendoza y no hay ninguna validación. Sí, sí, vamos a ver porque ahora últimamente como que están cambiando, digamos, los contenidos y no hay nada armado sobre eso, pero bueno, vamos a ver si se puede armar algo sobre ese tema. Después, ahora cuando terminemos con el club principal lo vemos, a ver si lo podemos agregar. Ah, buenísimo. ¿Y más o menos cuándo terminan las clases? ¿Hay alguna fecha? Entiendo que será, vamos a chequearlo. La semana del el miércoles 15 sería la última clase. La última clase, digamos, así virtual, ¿no? La última clase, digamos así, que ustedes tienen que asistir, pero tienen tiempo, me parece, hasta fin de mes, entiendo, para entregar los TPs, terminar de hacer el examen final y demás, me parece que tienen tiempo hasta fin de mes. ¿Y el trabajo práctico lo ponemos ahí en el aula virtual y lo corregís vos? ¿O Sí. tenemos posibilidades de corregir si está mal, digamos, si ves algo que no va o que le falta, lo podemos retocar o es única entrega? No, se puede retocar, Ah, ok. Sí. Gracias. Y el examen y el ejercicio obligatorio final creo que son 2 intentos, algo así. Ese examen final todavía no está subido, ¿verdad? Todavía no está, no. En unos días va a estar disponible. Bueno, eso básicamente, voy a dejar de grabar.